hoy tenemos un invitado que cruza la cordillera. Es un psicólogo clínico que está invitado hoy día por nuestro panel y por nuestro programa para que nos exponga respecto al tema que ya hemos tratado en programas anteriores. Me estoy refiriendo a la ESI, a la educación sexual integral. ¿Y qué quiero decir con esto? ¿Y por qué nos va a dar su experiencia? Porque en Argentina esta ley ya se aprobó, y se aprobó ya hace varios años, el 2006, pero se aplicó el 2010. Ezequiel Baigorria, es el psicólogo clínico que estará hoy día con nosotros y que también estuvo exponiendo esta experiencia en la Comisión de Educación de los Diputados acá en nuestro país, porque en Argentina estuvo pasando por debajo de la mesa y ya ha tenido consecuencias, y esas consecuencias y esas experiencias son las que Ezequiel esta noche compartirá con nuestro panel. Hola, buenas noches. Bueno, un gusto para mí estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación y gracias por este tiempo y por este espacio en donde podamos compartir algo que realmente para nosotros es lamentable. Y bueno, antes que nada quería decirte que yo soy psicólogo clínico, como dijiste bien, y yo soy preventor de abuso sexual infantil. Estoy sido formado en la Fundación EPASI, que es una fundación que tiene más de 20 años de trayectoria acá en Argentina, con sede en la ciudad de Tucumán. Y también trabajé durante más de 10 años en acompañamiento y diseño de estrategias de niños y adolescentes con derechos vulnerados, en situación de calle, y trabajé durante 4 años en un sistema de protección y prevención de la niñez y la adolescencia. Esto, bueno, me dio un poco de experiencia, y lo cual esta experiencia clínica en la prevención de abuso sexual infantil, en la detección de abuso sexual infantil y en el trabajo posterior de la restauración de las víctimas, es lo que a mí me lleva y me moviliza a hacer un análisis de la ESI y a decir, bueno, todo lo que me lleva a decir después. Explícanos un poco para entrar en el tema. La ley en Argentina se aprobó el 2006 y se aplicó el 2010. Si nos puedes argumentar respecto a eso, y luego pasamos también con mis compañeros que tienen varias preguntas que hacerte. La ley se aprueba en el año 2006. Recién en 2010 se empieza así a aplicar en algunos lugares. No hay una aplicación masiva, pero entra en vigencia, y recién en el año 2018 es cuando a través de una resolución, que es la resolución 340/18, la ley toma mayor fuerza y hay una mayor presión y obligatoriedad para aplicarla e instalarla en los colegios. Así que, bueno, a partir del 2018 es cuando se instala con más fuerza y sobre todo como respuesta al rechazo del Congreso de la Nación de la ley del aborto. Entonces no hay aborto, que haya educación sexual en las escuelas. Y bueno, más o menos fue como un reemplazo y un revés al rechazo de la ley del aborto también, ¿no? Ezequiel, mira, para que lo vayamos colocando la pelota a tierra, específicamente, ¿en qué se traduce esta famosa ley de educación sexual integral, como la denominan? ¿En qué se tradujo con algunos ejemplos prácticos que ustedes hayan vivido ya allá en los Andes, en Argentina? Mira, primero, para contextualizarlo un poquito mejor, quisiera explicarte cómo llegamos nosotros a la ESI. Bueno, cómo llegamos a verlo como un problema y a trabajarlo. Cuando en el 2018 se empieza a implementar con fuerza, nos empiezan a llegar casos de abusos de nenes en clases de ESI. Entonces, a mí específicamente me piden que haga un análisis, una pericia del material que se utiliza para formación docente, que es bajado por el Ministerio de Educación de la Nación, Argentina. Entonces yo hago un análisis de todo este material y llego a determinadas conclusiones, que son que para mí la ESI, con este tipo de material y con este tipo de orientación que tenía, no solamente no impedía el abuso, sino que preparaba el escenario para que ocurran los abusos. Generaba el marco, no tenía ningún impedimento para que un pedófilo acceda a los niños, por ejemplo. Por otro lado, era utilizado como un espacio de adoctrinamiento ideológico.
En cuanto a la práctica, los casos específicamente a que nosotros nos llegaron fueron un caso en un jardín de infantes en la provincia de Buenos Aires, donde 40 nenes cuentan en sus respectivos hogares que habían sido en la clase de, perdón, la clase de ESI, el maestro de música se había bajado el pantalón, le había mostrado los genitales a los nenes. Entonces, los 40 nenes cuentan en su casa y coincide el relato entre ellos. Las madres empiezan a llamar por teléfono y me dicen, mi hijo me contó que el maestro de música hizo esto. Y la otra, a mí mi hijo también me acaba de contar lo mismo. Se empiezan a preguntar y todos los nenes coincidían sin haber hablado entre ellos, lo cual no había una mayor prueba de abuso que esa. Pasa otro caso en donde a los nenes en jardín de infantes, también 5 años, los hacen pintarse los labios a nenes varones para que prueben que si les gusta vestirse como mujer, pintarse como mujer o actuar como una mujer. Un caso en un jardín de infantes también en Rosario, en donde hay nenes que habían sido... había un juego en donde cambiaban de roles de género, los nenes jugaban a que eran una nena, las nenas jugaban a que eran nenes, o había otro juego en donde había que hacer un cambio de rol de género y de edad también. Por ejemplo, un nene podía decir en ese juego que él era un hombre que se sentía mujer trans de 20 años, por ejemplo. En eso consistía el juego. Cuando nos empiezan a llegar todo este tipo de denuncias, revisamos la ley de ESI y vemos que la ley no impedía en ningún momento que este tipo de cosas pasaran, no había ningún artículo que impidiera esto, por lo cual, bueno, el material que yo hago, el análisis, lo utilizamos como una pericia y nosotros, la doctora Elizabeth Márquez y el doctor Francisco Neto, 2 abogados, denuncian con este material mío y con dos pericias más, denuncian al Ministerio de Educación de la Nación por corrupción de menor y al ministro específicamente, que era el ministro Finocchiaro, que es el ministro de la presidencia de Macri durante el 2018 hasta el 2019. Ahora yo quiero preguntarte, Ezequiel, tú estuviste en nuestro congreso, tú estuviste, al igual que Margarita, nuestra panelista estrella de Top Policial, estuviste conversando con la comisión que está revisando esto. Y quiero preguntarte, ¿cuál fue tu opinión? ¿Con qué sensación te quedaste al momento de que transmitiste todas estas cosas en esos cortos 10 minutos? Bueno, sí, yo expuse los 10 minutos que me habían dado correspondientes y después hubo una ronda de preguntas en donde en la primera instancia la mayoría de las preguntas habían sido dirigidas a mí. La sensación que a mí me quedó, bueno, fue que había algo ya armado, que en realidad no se estaba esperando escuchar opinión de profesionales como para poder formar o trabajar la ley, sino que directamente era algo que ya estaba decidido y que toda esa instancia era más que nada como un proceso para pasarlo, pero que no iba a modificar en nada la decisión posterior del proyecto de ley. De hecho, no, por lo que tengo entendido, no hubo modificaciones, que lo que nosotros, o por lo menos yo, había sugerido es tratar de incluir una participación de los padres, y tratar de poner algún artículo o algo que impida el acceso de un pedófilo al contacto con los niños. Bueno, todo esto no fueron sugerencias que no se tuvieron en cuenta. Para mí ya estaba decidido, ¿no? Una de nuestras televidentes, la señora Judith Ferreira, que ha tenido la gentileza de escribirnos, se hace una reflexión, dice ella, escribe más bien dicho, en el link del programa, nos dice, nos están privando de nuestro rol natural de padre. ¿Cuál es el rol que esta ESI o esta ideología de género reserva para los padres? Mira, acá de alguna manera todavía estamos, o todavía es un poco más leve de lo que ha sido en España o en Canadá, donde está mucho más avanzado y es mucho más serio. Pero a ver, la educación sexual y la educación en valores de los hijos es algo que le corresponde le corresponde a los padres y le pertenece a los padres. El Estado no tiene por qué venir a introducirse en un tema tan delicado como la educación sexual en la crianza de un niño.
no tiene por qué intervenir en la educación en valores de niños. Y sobre todo la escuela, al menos acá en Argentina, el sistema educativo no está en condiciones de tocar un tema tan delicado como es la sexualidad infantil, cuando tiene muchísimas falencias previas que tiene que arreglar, solucionar y que trabajar para que las condiciones estén dadas para tocar un tema tan serio y tan delicado como este, que es la sexualidad infantil. Y a los padres que han hecho denuncias porque hubo situaciones de abuso, y la más seria y la más grave que yo comenté es la de un travesti que sacaba la remera, mostraba los pechos y también se sacaba la ropa interior, sacaba el calzoncillo, mostraba los genitales masculinos para que los nenes sepan que había mujeres con pene. Estas cosas han sido dentro del aula, en la escuela, delante de los niños, también los hacía desnudar a los niños, los hacía tocarse entre ellos y cosas que habían pasado varias veces en varias clases. Una de las cosas que hacía era decirle al nene que no le tiene que contar nada a su mamá de lo que había pasado en el aula, decirle a los nenes que no tenían que contarlo en su casa, que estaba mal que lo cuente en la casa, bueno, y esta manipulación que tienen los pedófilos cuando tienen acceso a los niños. Y cuando los padres descubren esto, lo denuncian, la escuela y después el sistema judicial también de alguna manera comienza a intimidarlos, a cansarlo con trámites burocráticos, a agotarlo, a hacerlo ir innecesariamente, muchas veces, cosa de que el padre se canse y desestime de la denuncia. En fin, empieza todo un sistema corrupto a trabajar en función de esto y en función de cubrir al abusador, al agresor sexual y de alguna manera desligar al padre de la crianza de su hijo, de defender a su hijo y de que el chico de alguna manera en este sistema delicado de manipulación que ejercía, defendido y avalado por los directivos de la escuela, por el sistema educativo en general, lo que hace es que el nene desconfíe de los padres, ya deje de tener la confianza absoluta y plena de sus propios padres, sino que ya no le cuente todo. Bueno, este trabajo se ejerce no solamente con los casos de abuso, también se enseña el aborto como un derecho, al aborto como un derecho en los adolescentes y que ellos pueden ir a abortar igual sin necesidad de contarle a sus propios padres, lo cual era algo que trataba la ley de aborto también, ¿no? Un adolescente a partir de los 13 años podía abortar sin necesidad de consentimiento de los padres, sin siquiera que se enteren los padres. Aldo, yo quería hacerte una pregunta básicamente legal. ¿Cuándo es delito esta situación? Por ejemplo, y un ejemplo muy básico, si un profesor se baja los pantalones para enseñar los genitales a sus alumnos, legalmente, ¿cómo se puede percibir esta situación? Jurídicamente, eso es exponer a un menor de edad a un acto de significación sexual. Eso es delito. La ley castiga como delito la exposición a un menor a un acto de significación sexual. La ESI lo que hace es cambiar el eje y corre la frontera, porque si te dice que si este acto de significación sexual se practica, se ejecuta o se desarrolla en el contexto pedagógico de una sala de clase, entonces esa figura no está penada porque está amparado bajo el paraguas de lo pedagógico, de lo que se entiende como contenido pedagógico, es decir, una enseñanza o educación. En ese contexto se despliega una maniobra que potencialmente es la exhibición de un menor a un acto de significación sexual que, desplegada por cualquier mortal, sería un acto claramente delictual. Pues bien, en este contexto, si llega un sujeto y exhibe sus genitales expresamente a efectos de que ellos sean vistos por un menor de edad, pero se ampara bajo el paraguas de lo pedagógico, entonces ese acto va a ser no punible, va a ser una figura atípica, es decir, no va a tener concreción penal, no va a estar castigado penalmente. Por eso es que se crea esta especie de limbo, esta especie de fortaleza que es el aula, donde, por ejemplo, en el contexto de una educación sexual, perfectamente podría ir un hombre adulto o una mujer adulta
colocar esos exhibir genitales en forma expresa a menores de edad, hacerlos tocarse, y todo eso, como va a estar amparado bajo el contexto de lo pedagógico, entonces va a ser atípico y no punible. Ese es el peligro. Ordinariamente, todo acto de significación sexual es un delito exponerlo a un niño, pero bajo este criterio, obviamente no lo sería, y ahí el peligro que se desarrolla, se despliega y que se puede desencadenar bajo la premisa que te acabo de exponer.